Ley de medios, tema de moda. Tema de moda, con el Sí. 7D, el 8D, el Sí. 10D, digamos. ¿Cómo viene esto avanzando y qué va a pasar más allá del 7D? Porque, digo, esquivemos el del día, pero digo, más allá de eso, ¿cómo viene aplicándolo o no Martín Sabatella? ¿Cómo cambió o no con respecto a quienes estaban antes en AFCA? Si hay mayor voluntad del gobierno para aplicarla, si es discrecional, si no es discrecional, hay todo un tema. Por Sí, ese es un debate en donde todos tienen opiniones, el gobierno dice que la aplica, la oposición o los críticos de la ley dicen que no la aplica. Ahora, yo creo que a mí me parece que es un tema de la hojarasca, del follaje político, del marketing político, pero creo que no tiene mayor trascendencia para la realidad política. Yo no le concedo ninguna importancia, porque el mundo no va a cambiar. Claro. Porque además es una norma, la ley de medios, que afecta exclusivamente a la televisión y a la radio. Sí. Y el periodismo es el periodismo gráfico. Sí, el El periodismo le va a periodismo es exceder. el periodismo gráfico. Si uno mira lo que los medios audiovisuales contienen de política, es muy poco. Y creer que con una ley de medios vas a desplazar a 2 o 3, diríamos, periodistas que critican al gobierno es una ilusión, porque esos periodistas que animan los programas de televisión de los que el gobierno se queja, preexisten en este gobierno, existen desde antes y van a existir después. Ahora, vos pensás que esto se viene discutiendo desde hace bastante antes y hay gente o grupos o organizaciones que lo vienen planteando desde la propiedad de los medios, desde que no puede ser que un grupo, 2 grupos, 3 grupos tengan cierta cantidad de licencias y que eso lesiona la libertad de expresión. La ONU también. Bueno, eso es un viejo debate en que la Argentina tiene una deuda muy grande. La Argentina no aplica leyes anti-oligopolio a ningún sector y tampoco a medios. Este gobierno no lo ha hecho, este gobierno ha montado todo sobre la ley de medios, pero la verdad que nunca aplicó ninguna ley antimonopolios, aún antes de existir la ley de medios, a ningún medio. Y en eso es una rémora del gobierno, que como todos los gobiernos buscan asociarse a los medios para pasarla mejor, para sacar ventaja, y después cuando llega a algún punto de rispidez, que en general suele ocurrir cuando los gobiernos van terminando. Sí. Cuando los gobiernos van terminando su ciclo, los medios toman distancia de ese apoyo que han dado en general a los gobiernos, pero yo creo que eso no afecta sustancialmente a la vida política, no va a cambiar nada, digamos, no va a cambiar los movimientos profundos que se dan en las elecciones, en los cambios legislativos, en los cambios del Poder Ejecutivo. Ahora, este análisis que vos haces puntualmente con Clarín de que al final de los gobiernos hay una crítica. En el caso de Menem pasó, en el caso de Alfonsín pasó. No, pero no es Clarín solo, ¿eh? Todos. No, digo, todos los medios en general, Todos. pero de alguna manera Alfonsín o Menem o demás, en algún momento intentaron negociar con Clarín, ¿sí? Alfonsín en un momento no sancionó una ley de radiodifusión que se empezó a discutir en ese momento, Menem habilitó los multimedios en el año 89-91 y aún así luego le pegaron los gobiernos, Kirchner incluso en 2005. Pero los medios tienen que criticar a los gobiernos. Por supuesto. Solo que en sí. Argentina se ha generado ese periodismo que llamaba Orellana Falacci en los años 80 el jornalismo di regime. Es decir, existe un núcleo de periodistas y de empresas que se convierten en voceros de los gobiernos. Y eso va contra la esencia misma del periodismo. Porque el periodismo es un contrapoder, es la voz de la sociedad que se expresa frente al poder. Y acá en la Argentina sigue vigente otra de las maldiciones del ingenio criollo, que es la vigencia de esa idea de que los medios o los mensajes, sean fueran de la literatura, del pensamiento, influyen sobre la vida colectiva. Eso es un disparate. No, y el kirchnerismo creo que ha sobrevalorado también la No, influencia pero en de los medios, general la clase política vive y cree en ese axioma, el peronismo especialmente, porque el peronismo tiene una matriz autoritaria que viene de los años 30, que no se ha modificado, y ellos creen que si alguien dice algo por la televisión va a influir al público. Además lo dicen los presidentes, que el que no sale en radio y TV no existe, que le deforman la cabeza a la gente, que han inventado esta historia de que el sentido común se construye. Dice, tenemos que poseer el control de los medios para construir el sentido común. Nos han engañado con la convertibilidad. Eso son disparates. Y eso tiene una explicación histórica muy profunda, que es la raíz católica de nuestra cultura. No nos olvidemos que en el Renacimiento se prohibieron los libros de caballería porque decían que corrompían a la gente. Don Quijote de la Mancha, fundador de la novela moderna, la novela de Cervantes, precisamente narra y describe
la hipótesis, tomándola ya en broma Cervantes, de que si un tipo leía novelas de caballería enloquecía. Es decir, el gobierno actual de la Argentina cree, como en la época de Cervantes, que leer novelas de caballería le forman la cabeza. En América, hay libros escritos, se prohibió la importación de novelas de España a América durante buena parte del primer tramo de la conquista española. Hubo prohibición expresa de exportación de libros de España a América porque habían encontrado una región virgen del mundo donde lo que no querían es que las fantasías de las novelas corrompieran a la gente. Eso tiene una vigencia casi ridícula en la Argentina. Está bien, pero la ley de medios actual se supone que no se mete con contenidos. Eso es lo que defiende incluso No, pero yo me estoy refiriendo al trasfondo que hay en el debate, que es que creer que la posición de los medios determina por supuesto, realidad. En eso coincidimos en que no es así. Lo que pasa es que mucha de la gente que defiende la ley va más allá de eso. La realidad contradice eso. Los medios en el 83 apoyaron a Luder y ganó Alfonsín. Los medios en el 89 apoyaban a Angelós y ganó Menem. Los medios en el 95 estaban contra la reelección de Menem y Menem fue reelecto. O sea que todo movimiento... Ahora, en el tema del estricto ley de medios, yo creo que se refiere a una guerra de empresas, a una guerra de intereses que no va a modificar la agenda pública periodística, porque los periodistas van a seguir existiendo, van a seguir pensando lo mismo y van a tratar de subsistir en esa contradicción que tenemos en la profesión, que es siempre entre el proyecto periodístico y el proyecto comercial. Está bien. Entonces, ¿sobre qué incide esta ley? Sobre el proyecto comercial, es decir, posesión de los medios, quién tiene los avisos, qué expansión tiene, etcétera. Ahora, esa expansión comercial también tiene cierto poder político, como decíamos en el caso de... No tiene ningún poder político. ¿No lo tienen? Es mentira que los diarios, Clarín o lo que fuera, pone y saca presidente en Argentina. No, que lo pongan o lo saquen, no, y creo que... Bueno, pues eso creen los políticos, creen los políticos. Vos hablas con los políticos, fueran los peronistas o los radicales, y te dicen eso, y juran en los altares de la prensa, y viven jugando a la ley del offside, a ver a quién embroma un diario un día o el otro, y a quién elogia o no. Pagan prensa, pagan periodistas. Hay dos frases contradictorias del kirchnerismo. Una es que los medios influyen un montón, que los medios determinan la realidad, como vos decías, o forman opinión, y por otro lado, que el propio kirchnerismo dice que a partir del gobierno de Kirchner, Clarín dejó de voltear un gobierno con 3 tapas, lo cual, insisto, son dos frases contradictorias. O influyen mucho o no influyen nada. Yo creo que no es cierto ninguna de las dos cosas, pero además yo no quiero desdramatizar ni quitarle importancia al kirchnerismo. Eso no lo inventó el kirchnerismo, eso viene en la Argentina. Mirá, acá hay un caso increíble. Antonio Cafiero, en el año 90 y pico, el Día de la Mujer, le hicieron una entrevista y preguntó cuáles eran las 3 mujeres que él admiraba más en la Argentina. Y contestó: Eva Perón, Teresa de Calcuta y Ernestina de Noble. O sea, misa más cantada ante el altar de los medios que esa. Bueno. Y no es solo Clarín, en general todos los medios. Ahora, yo creo que es una engañifa sobre la opinión pública hacerle creer que por una batalla comercial entre medios va a surgir un cambio de la realidad. Porque el último ejemplo que tenemos, Cristina de Kirchner ganó la elección en un paseo, quizá en el momento de mayor contradicción entre un gobierno peronista y los medios. Sí, no digo que no. Y los peronistas tienen una larguísima tradición. Perón confiscó medios. En el año 73, 74, la pelea entre Helbar, Timerman contra Clarín, llegaron a suspender la circulación de Clarín en un día. La CGT hacía piquetes en la puerta de Clarín, le pusieron una bomba. La CGE de Helbar recomendaba a los empresarios no poner avisos. En la época de Menem. Menem inventó el SEI, con Moneta, Haddad, etcétera, que era el grupo, y Hadley, que era el grupo, el antimonopolio contra Nación y Clarín. Sí, que el mismo tiene sus propios medios amigos hoy, digamos. No, pero digamos que la guerra entre el peronismo y los medios es permanente y replica en el gobierno de Kirchner. Menem hablaba de la opinión pública, la opinión publicada, todos esos disparates que decía. Y eso es una historia que tiene que ver con una tradición cultural, y creo que es el que tiene interés en aclarar al público que existe. Hay una matriz cultural en la Argentina que profesa esta ideología perversa y equivocada de que los medios influyen en la gente, cuando en realidad son un elemento más en la construcción
de la vida colectiva. Es uno más. Y te diría, no el más importante. No el más importante. Pero de todas maneras sigue siendo importante, me parece a mí, la propiedad de los medios. Creo que es algo que se discute en todo el mundo. No, en Brasil también se está discutiendo mucho. Sí. Pero en la Argentina nadie hace nada. Esta ley de medios es una promesa, porque ni este gobierno ni los anteriores han aplicado jamás una norma antimonopólica o antioligopólica, que es como técnicamente hay que decirlo, a ningún medio. Fuera Clarín, fueran los medios del interior, todos los oligopolios provinciales, nadie ha hecho nada. Bueno, hay que decir que todavía no negoció con Clarín el gobierno y desde 2008 la viene llevando adelante. Es decir, 2008 se mandó, 2009 se aprobó y desde entonces, creo, no ha cedido en su Pero batalla. te repito que pese a la ley de medios, su debate, su sanción y su vigencia, que está vigente en parte, no se han aplicado otras normas, las de las leyes antimonopólicas y las antiligopólicas, que en la Argentina no se le aplican casi a ningún grupo. La Argentina es un país, como es una economía emergente y siempre en crisis, en donde las concentraciones de intereses, el dominio, el abuso de la posición dominante en las galletitas, en la energía, en el petróleo, en la electricidad, en el acero, en las telefónicas y en los medios. Ahora, ningún gobierno hace nada y no lo hace tampoco en medios. La ley de medios es una promesa de hacerlo. Esperemos que lo haga. Vamos a ver cómo termina todo este entuerto judicial sobre la desinversión. Pero a mí me parece que es un tema, yo políticamente, si salgo del marketing, no le concedo mayor importancia para lo que vaya a pasar, porque no influyó en lo anterior, no creo que influya en el futuro. Ahora, ¿no? justo la norma de desmonopolización es la que se supone que está judicializada, la que termina el 7 de diciembre, la que los otros grupos se les extendió, es decir, el gobierno puede aducir que de alguna manera esa era la que quería aplicar y no se la pudo aplicar por respeto a la justicia, de alguna manera, por seguir lo que marcó la Corte. Sí. Pero tampoco podría aplicar otras leyes que están vigentes, leyes de competencia comercial que están vigentes, las podría aplicar y no lo hace. Y una cosa que se discute mucho es cómo juega la Corte en eso, cómo está jugando la Corte frente a lo que fue la suspensión de la ley de medios. En algún momento no se animó a marcar a la Corte no ha llegado, a la Corte no ha llegado. La cautelar al menos, digamos, que ahí... No, pero a la Corte no ha llegado, digamos, la Corte no se ha expedido sobre el fondo de la cuestión y la Corte va a hacer una sentencia de